Entonces, sí, este es el título de aprendizaje y comprensión. Voy a tratar esos dos temas, aprendizaje y comprensión, y sobre todo la importancia de la perspectiva comprensiva edificadora en los aprendizajes. A ver, los conceptos de aprendizaje y comprensión son cada vez más problemáticos, en el sentido en que hay un reduccionismo en el tratamiento de estos. Entonces, cuando hablamos de aprendizajes, se nos dice que el aprendizaje es el potencial o el proceso en virtud del cual se convierte información en conocimiento. Esa es una manera de aprender, pero ese proceso tiene unas connotaciones de complejidad que nos permiten advertir diversos tipos de aprendizaje y al final eso nos permite advertir que el concepto de aprendizaje es un concepto en movimiento. De modo que si nos quedamos, por ejemplo, con la mirada que la psicología presenta del aprendizaje, entonces estamos allí cayendo en un reduccionismo muy grande. Igual sucede con la comprensión. La comprensión, hasta hace algunos años, se reducía a los componentes cognitivos y afectivos. Y hoy en día nos damos cuenta que va mucho más allá de ello. La comprensión no se puede reducir solo a entendimiento. Y eso lo vamos a problematizar un poco, quizá, y de acuerdo pues con el tiempo que nosotros disponemos aquí. De todas maneras, voy a presentar un nuevo nivel de comprensión que hemos venido proponiendo con un equipo de iberoamericanos, que es la comprensión edificadora. Es decir, no solamente nosotros trabajamos la comprensión literal, la comprensión inferencial, la comprensión crítica intertextual, sino que además estamos proponiendo la comprensión, el nivel edificador de la comprensión, una comprensión edificadora. Porque también hemos propuesto una tipología de aprendizaje en donde el aprendizaje comprensivo edificador es otra de las maneras de procesar la información para convertirla en conocimiento y más que en conocimiento, en comprensión de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la Red Iberoamericana de Pedagogía nosotros estamos abogando por enfrentar un problema que tiene la misma educación. Y es un problema que hablábamos ahora de que la educación se ha salido, por decirlo de alguna manera, de los principios originales que estructuran la evolución de la educación. Esos principios más sentidos de la educación hoy no están presentes. Un ejemplo vívido, paradigmático de ello es que la mayoría de profesores no solamente no enseñan, ni enseñan bien, sino que además no educan. Un gran problema de la educación es que se reduce la educación a enseñanza y aprendizaje y se soslaya o se obnubila la función de educar. Como si que la educación tuviera solamente la finalidad de propiciar enseñanzas, aprendizajes y formaciones, cuando el quid del asunto de la educación es la función de educar, es decir, de generar oportunidades y capacidades para formar mejores seres humanos. Y la comprensión es fundamental para eso. De modo que si nos quedamos en la comprensión solamente para trabajarla desde un punto de vista semántico, es decir,
o desde un punto de vista cognitivo o solamente crítico, pues entonces estamos siendo muy reduccionistas con el tema de la comprensión. Estaríamos hablando era de comprensiones cognitivas y críticas. Por esa razón y en aras de reivindicar la función de educar, de generar escenarios para formar mejores seres humanos, nosotros le apostamos, además de todas estas comprensiones y niveles de lectura, al nivel de lectura comprensivo edificador y al nivel de comprensión edificadora. ¿Por qué? Porque de esa manera estaríamos también aportando a la formación de mejores seres humanos, a la construcción de un mundo más sustentable, preferiría decir de un mundo cada vez más mejor, un mundo exento de antropocentrismo. Y el antropocentrismo es decir, el creer el hombre de que el planeta está a su imagen y semejanza, es un problema también de la educación. No nos olvidemos que nuestra educación es una educación que está descentrada de los principios primarios de la educación. Es justamente porque responde a ciertas lógicas y epístemes que pretenden controlar el acto educativo. Epístemes o epistemes como la moderna, que quieren imponer y se vuelven totalizantes, imponer sus razones, imponer sus autores. Hablamos de comprensión y tenemos que hablar de lo que digan los autores de 5 países, que son Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, a veces España, ¿sí? Pero esa estructura de pensamiento occidental, de la cual hacen parte Estados Unidos y cierta región de Europa, es la que, como dicen muchos autores, nos ha colonizado. Por eso, esa es una de las razones por las cuales nuestras instituciones universitarias terminan siendo neocoloniales. ¿Por qué? Porque imponen la razón y los criterios de la razón moderna. Es decir, todo lo que no sea moderno, pues tiene que ser sometido a lo moderno o padecer las exclusiones epistémicas, que de Sousa denomina epistemicidios. Es decir, las epistemes originales de las comunidades ancestrales de Perú, de Colombia, son epistemes ninguneadas por la razón moderna occidental, que solamente le interesa es la episteme moderna. Entonces, esa episteme entendida de acuerdo con Foucault como ese conjunto de enunciados, de voces, de lenguajes, de discursos, en virtud de los cuales el poder se expresa y se afirma, pues esa es la episteme que nos gobierna a nosotros. Esa es la episteme instaurada en nuestras instituciones educativas. Por eso es importante lo que estamos haciendo en Redipi a través de las perspectivas pedagógicas que hemos denominado emergentes, como la pedagogía de la alteridad, como la pedagogía mesoaxiológica, la pedagogía radical inclusiva, la pedagogía comprensivo edificadora, que son precisamente constructos, perspectivas pedagógicas, didácticas y formativas orientadas a la relocalización de la educación y la relocalización también de la pedagogía, porque a veces la psicología
esencialmente esa occidental de la que estoy hablando, de esos 5 o 6 países, es la psicología que ha querido convertirse en la autoridad para hablar de aprendizajes, en la autoridad para hablar de pedagogía, hasta el punto en que la psicología se ha vuelto a veces el reemplazo de la pedagogía. Es decir, hay a veces una confusión en el sentido de creer que los enunciados pedagógicos relacionados con aprendizaje y enseñanza y comprensión son enunciados pedagógicos. Entonces ahí hay una gran, digamos, tensión que un grupo que cada vez más crece en América Latina y en otras regiones del mundo pone de presente, y en función de ello pone su espíritu creativo, su espíritu propositivo de nuevos conceptos, de nuevas didácticas, de nuevas estrategias, de nuevos constructos y escenarios para asumir el acto educativo. Entonces, en el marco de todo ello está esta tipología que ustedes están viendo allí, ¿sí? Tipologías. Entonces, en primer lugar, digamos que el aprendizaje y la comprensión están en una relación estrecha. Si gusta, miremoslo en la diapositiva anterior a esta. En una relación estrecha, correcto. Donde decimos en un primer enunciado que no hay comprensión sin aprendizaje. Ya lo decía la compañera que nos antecedía. No hay comprensión sin aprendizaje, porque la comprensión es un aprendizaje gradativamente complejo. Para que haya comprensión se necesita, como decía la compañera, no solo, bueno, se necesita de ideas previas, pero yo diría de ideas gradativamente previas, en el sentido en que para llegar a la comprensión, ¿sí?, como una función mental, pero también experiencial, es preciso pasar de aprendizajes menos complejos a aprendizajes más complejos. Tener claro que el aprendizaje significativo es uno de esos aprendizajes complejos, por supuesto, porque para lograr un aprendizaje significativo hay que tener una experiencia en ideas previas. Nadie comprende un nuevo concepto si no tiene las estructuras previas de conocimiento que le permitan entender. Y las experiencias vivenciales y reflexivas que le permitan comprender. De modo que no hay comprensión sin aprendizaje. Pero también podríamos decir lo contrario. El aprendizaje, no hay aprendizajes, sobre todo aprendizajes superiores, sin comprensión. Ahorita vamos a ver qué es esto de los aprendizajes superiores, entre comillas. Es una terminología que no me gusta mucho, pero no encuentro en este momento como otra para poder enunciar que hay aprendizajes menos complejos y hay aprendizajes con mayor nivel de complejidad. Pues bien, no es posible lograr esos aprendizajes de mayor nivel de complejidad sin unos mínimos de comprensión, es decir, sin unos desempeños cada vez que vayan de menor a mayor dificultad o complejidad. Uno de esos casos es el aprendizaje por proyectos de vida, como vamos a ver ahora. Cuando hay aprendizajes por proyectos de vida, el nivel de comprensión se eleva. El tema del aprendizaje y de la comprensión hay que verlos gradativamente, es decir, desde un punto de vista gradativo. Antes de empezar en la demarcación de esas tipologías de aprendizaje y de niveles de comprensión, y al final ustedes podrán inferir lo que entendemos aquí por comprensión y por aprendizaje, porque vamos a tratar de presentar
los conocimientos previos de tal manera que permitan que los oyentes puedan hacer esas inferencias y esas inferencias inductivas, es decir, esas inferencias generativas. Digamos en primer lugar que para educar realmente, la enseñanza, el aprendizaje y la formación deben ser comprensivo edificadores. Educar no es transmitir saberes y conocimientos. Hay un gran problema de los profesores, como dije ahora, es que la gran mayoría de profesores no educa. Solamente se limita a generar escenarios para que los estudiantes, si mucho, o repitan conocimientos o se apropien de los conocimientos. Pero igual, otros más serios generan escenarios para que, además de apropiarse del conocimiento, además de usarlos, puedan comprender esos conocimientos y generar nuevos conocimientos. Pero en general, para educar, la enseñanza, el aprendizaje y la formación debe ser comprensivo, edificadores. Educar no es transmitir saberes y conocimientos. Educar no es promover aprendizajes y competencias que respondan a diseños globalizantes del mundo del mercado, como sucede hoy, que en su versión actual son diseños y son formas de gestar la educación que terminan erosionando o contribuyen a la erosión de la vida humana y planetaria. Hoy en día el conocimiento se está usando más con fines utilitaristas que con fines edificadores. Entonces, el aprendizaje por competencias termina haciendo una apología a la manera como podemos hacer del conocimiento un conocimiento que se pueda usar para el mundo del mercado y no tanto para el mundo de la vida. Por eso es importante hablar de aprendizajes comprensivos edificadores y no solamente de aprendizajes significativos y no solamente de aprendizajes semánticos y mucho menos de aprendizajes memorísticos, porque tenemos ese gran problema de cómo crear en los estudiantes estructuras de conocimiento emancipadas, estructuras de conocimiento que edifiquen realmente, en lugar de estructuras de conocimiento que sirvan más para el mundo de la rentabilidad, para el mundo del consumo. ¿Qué sucede con nuestros profesionales cuando salen de la universidad? Van a una empresa a poner sus conocimientos y usarlos en función de la rentabilidad que genera, que precisa la empresa. Obviamente que eso digamos, es una realidad, porque vivimos en países del mundo del mercado, pero tenemos que promover que nuestros profesionales también usen el conocimiento con un sentido edificador y no regalen todo su conocimiento solamente a la empresa para fines utilitaristas. Por eso el tema de las comprensiones es tan importante como lo están manifestando ustedes. Educar no es promover aprendizajes y competencias, como digo, que respondan a diseños globalizantes del mundo del mercado, ¿sí? Que como hemos dicho, en su versión actual erosiona la vida humana y planetaria en el afán del éxito individual y social, medidos por la maximización de rentabilidad, como ustedes saben, por la maximización de productividad y también de consumo. Educar consiste, por el contrario, en generar escenarios para que los educadores construyan una conciencia comprensiva, una conciencia crítica, solidaria, una conciencia edificadora, ética si se quiere, una conciencia actuante que les permita ser mejores seres.
y que eso mismo lo promuevan en sus estudiantes. Educar es generar conciencias para eso, no conciencias para adoctrinar, porque también la educación, a pesar de ser política, eh, se anquilosa cuando los profesores adoctrinan, es decir, venden ideas y quieren que los estudiantes sigan sus ideas, en lugar de generar libertad de pensamiento, de generar posibilidades para que ellos mismos construyan conciencia y que esa misma conciencia les permita dirigirse en el mundo, autoproyectarse en el mundo de la vida, ser dignos habitantes del planeta, activos constructores pluriversales. De acuerdo pues con esa concepción donde ya no solo es universo, sino que el universo tiene sentido cuando hablamos de pluriverso, es decir, de un tejido de seres vivos y no vivos que están interconectados, igual que los aprendizajes, igual que las comprensiones. Eso de divorciar sujeto-objeto, de divorciar naturaleza y cultura como nos lo ha venido vendiendo Occidente con su razón moderna, eso es algo que contravía las dinámicas de nuestros pueblos originales. Nuestros pueblos originales no divorcian sujeto de objeto, no divorcian naturaleza de cultura. La tierra, por ejemplo, para nuestros pueblos originarios es el ombligo, es el alma de la vida. Por eso esa es una forma de encontrar esas ligazones que la razón moderna occidental, ¿sí?, que dirige nuestros pensamientos y nuestros proyectos, pues nos quiere siempre imponer. Entonces urge un sistema educativo sustentado en comprensiones. Esa va a ser, digamos, que nuestra tesis aquí, que ya la hemos venido merodeando, ¿sí? Urge un sistema educativo decolonial, si se quiere, que rompa contra esa colonialidad que no nos deja ser nosotros. Urge un sistema educativo sustentado en comprensiones, pero comprensiones que edifiquen, porque también hay comprensiones solamente cognitivas y discursivas. Necesitamos comprensiones discursivas, pero edificadoras. Necesitamos más que educar o enseñar competencias, es decir, más que enseñar para usar en contexto el conocimiento, necesitamos comprensiones, es decir, la posibilidad de usar nuestros conocimientos en contextos, sí, pero en contextos que signifiquen, significativos, humanamente significativos, ¿sí? Bien, después de este punto, entonces paso ya de hablar de estas relaciones estrechas o de los vínculos estrechos entre los procesos de aprendizaje y de comprensión. Vamos a explicitar eso, cómo está ese asunto de las relaciones recíprocas y bidireccionales entre el aprendizaje y la comprensión, así como existen también entre la lectura y la escritura, pero ese no es el tema que voy a tocar precisamente aquí. Voy a hablar de la comprensión en un sentido amplio, no solo la comprensión discursiva, ¿sí? Ya decíamos, nadie comprende sin aprendizajes previos, sean aprendizajes literales, sean aprendizajes semánticos, sean aprendizajes significativos, sean aprendizajes contextualizados, ¿sí? Además, se requiere el aprendizaje que deja la reflexión consciente sobre lo que se va aprendiendo y sobre lo que se va comprendiendo. Miremos esta diapositiva, por favor, si me permiten. Veamos si la tienen allí. En primer lugar, tenemos la columna de aprendizajes memorísticos, ¿cierto? De aprendizaje repetitivo. Es decir, es el aprendizaje subsumido y anquilosado en la información. Primero que todo, recordemos qué diferencia hay entre información y conocimiento. La información son solo datos.
un libro que leamos, lo que escribe el profesor, son solo datos. Otra cosa es que el estudiante pueda entender esos datos. Si el estudiante entiende esos datos, pues los está convirtiendo en conocimiento. Entonces, el conocimiento es la propiedad humana para procesar una información. Profesores que no promuevan ese tipo, un aprendizaje que vaya más allá de la memoria y la repetición, es un profesor que no está enseñando y mucho menos educando. Por eso este tema es de vital importancia. Es decir, hay los profesores que solamente les interesa es hacer preguntas en las pruebas, y preguntas sobre todo literales, o preguntas de qué es el sustantivo, cuando no tiene sentido hacer ese tipo de preguntas. Hay que hacer preguntas donde los estudiantes puedan usar el pensamiento, no la memoria. Puedan usar otras funciones psíquicas diferentes a la memoria. Ese es un aprendizaje que solamente requiere decodificación alfabética y ya, y memoria. Es decir, es una información sin procesamiento. Por eso hay un nivel de aprendizaje más complejo. Obvio, este es un aprendizaje. Yo aprendí así, de memoria. Y todo ese conocimiento de memoria, pues, casi todo ese conocimiento se me perdió. O lo vine a recobrar cuando me tocó más adelante procesarlo, pero solamente existía en mi mente, en mis estructuras de memoria cognitivas primarias mínimas, solo como información, pero después lo fui convirtiendo en conocimiento. Para eso el profesor debe conocer cuáles son las preguntas, cuáles son las actividades, cuáles son los procesos mínimos que se requiere para que alguien convierta información en conocimiento. Por eso, en lugar de preguntarle a un estudiante qué son las plantas, pues lo mínimo que debiera preguntarle es ¿qué opinas de esta definición de planta? Donde dice que las plantas son seres vivos que producen su propio alimento. Qué bueno que le haga preguntas. ¿Por qué se dice que los animales son seres vivos? ¿Por qué se dice que los animales producen su propio alimento? Nosotros sabemos que los enunciados proposicionales pues están estructurados también en oraciones simples o en enunciados simples. Pues en esa definición de planta pues hay varios enunciados simples, ¿no? La planta es un ser vivo. 2, la planta produce su propio alimento. Pues preguntar el porqué de cada una de esas cosas, en lugar de decirle cuál es la definición de planta, creyendo que con eso basta que él tenga la información de planta, pero no le interesa que él tenga el conocimiento de planta. Entonces, una cosa es tener la información y otra cosa es el conocimiento. Cuando logramos tener el conocimiento de algo, entonces estamos hablando de un segundo nivel de aprendizaje, que se llama el aprendizaje semántico. Es decir, el aprendizaje en virtud del cual un sujeto, frente al objeto de aprendizaje, puede procesarlo, puede construir significados. Ante la pregunta, ¿por qué se dice que la planta debe producir su propio alimento? Pues si el estudiante da respuestas de peso, ¿sí? Quiere decir que ha podido construir un aprendizaje semántico, o que está construyéndolo, ¿no? En la medida en que está negociando con sus conocimientos previos para poder dar la respuesta. No solamente los conocimientos previos que tiene de memoria, sino conocimientos semánticos, es decir, sobre los cuales él ha podido construir significados, donde pueda dar ejemplos, donde pueda dar contraejemplos, etc.
Tener un aprendizaje significativo es muy importante. Y ese es un grado de comprensión. Quien puede lograr aprendizajes significativos, pues ese es un grado mínimo de comprensión. Por eso la comprensión tiene niveles de complejidad cada vez mayores. Y un nivel de complejidad empieza con el aprendizaje semántico, la comprensión semántica, si se quiere. Comprensión cognitiva también le denominan a esto. Esta comprensión, como dijimos, es una comprensión que requiere procesamientos mentales. El mayor procesamiento mental es la inferencia, la capacidad de inferir, hacer diferentes tipos de inferencialidades. Aquí se usan, como dice allí, operaciones mentales para apropiarse de la información y convertirla en conocimiento. Entonces, lo que se denomina también, como dice aquí abajo, la construcción del saber saber, ¿no? El saber saber, es decir, la capacidad de aprender a aprender, la capacidad de tener conciencia de saber, es decir, de que la información hay que volverla un conflicto dialógico y generativo, en el sentido en que un estudiante pueda hacer apropiaciones adecuadas de la información para convertirla en conocimiento. Un nivel de aprendizaje también semántico es el aprendizaje significativo. Pues ya con Ausubel podemos ver, reafirmar eso, de que el aprendizaje es significativo cuando logramos que a partir de ideas previas podamos procesar las ideas nuevas. Pero va mucho más allá de eso también Ausubel, ¿no? Hablando de la importancia de generar muchas experiencias al respecto. Muchas experiencias que permitan no solamente construir significados, sino también resignificar los conceptos, ¿sí? Por ejemplo, cuando soy capaz de establecer relaciones analógicas entre el saber que tengo y el nuevo saber, entre el nuevo saber y otros saberes, ¿sí? Digamos de la geografía del conocimiento, cuando puedo relacionar un concepto de ciencias naturales con un concepto de matemáticas. Si puedo hacer eso, pues entonces estoy resignificando, ¿sí?, el aprendizaje y el conocimiento. Y eso es la importancia del aprendizaje significativo. Lograr cambios cognitivos en virtud de muchas experiencias de apropiación del conocimiento. Ese es el gran sentido del aprendizaje. Pero ambos son niveles de comprensión, digamos, semántica, porque ese es el quid del asunto que plantea Ausubel, que plantea en cierta parte del constructivismo y que plantean pues los cognitivistas y las autoridades relacionadas con el aprendizaje cognitivo. Pero hay un aprendizaje que va más allá de la manera como se está procesando aquí la información, y es el aprendizaje por competencias. Hago un paréntesis, en Redipe enfrentamos mucho las competencias, en el sentido en que ese se ha vuelto, digamos, el paradigma que nuestros sistemas educativos quieren imponer a las escuelas, a las universidades. Es decir, los esquemas de aprendizaje por competencias. Es decir, la competencia entendida como la posibilidad no solo de apropiarse del conocimiento, sino también de usarlo en contexto. Un conocimiento se resignifica mucho más entre más contextos de aplicación del conocimiento se generen.
En ese sentido, pues es muy importante. Y justamente ese es el motor que permite que el conocimiento pueda ser usado para el mundo del mercado, porque el mundo del mercado precisa de eso, de un conocimiento que se pueda aplicar y usar en diferentes contextos. Eso genera mayor rentabilidad y mayor productividad. Y eso no está malo. El problema es que se haga de la educación solamente un aprendizaje por competencias, como si ese fuera el principio original de la educación. De hecho, la mayoría de profesores que enseñan por competencias, es decir, los que saben enseñar, porque esto no es tan fácil, como ustedes lo habrán advertido, hay profesores, la mayoría de profesores que trabajan por competencias tampoco educan. Su gran tarea y propósito es lograr que los estudiantes puedan apropiarse del conocimiento, interactuar con él y ponerlo en contexto. Hasta ahí. Eso no es educar. Eso no es educar. Eso con las competencias, con la capacidad de usar el conocimiento en contexto, también se puede deshumanizar. Y es lo que se hace. Cuando no se usa el conocimiento con sentido edificador, sino utilitarista, eso es lo que se hace, deseducar. Y ese es un nivel también, digamos, de comprensión. Para poder desarrollar aprendizajes por competencias, pues se necesitan comprensiones complejas, ¿no? La capacidad de comprender un concepto, de comprender un discurso, un enunciado, una lectura, una situación, un fenómeno, ¿sí? Donde primero haya que entenderlo y después poder, después de entenderlo, ponerlo en situación, convertirlo en conocimiento significativo situado. Eso es muy importante. Es decir, nosotros no estamos contra el aprendizaje por competencias. Estamos es como convertir la competencia como en el gran paradigma de la educación, ¿sí? Abortando los principios originales de educación de generar oportunidades y capacidades con el conocimiento para formar mejores valores, actitudes, para construir mundos mejores, mundos más humanos. Por eso es importante avanzar hacia aprendizajes por comprensiones, realmente por comprensiones. Si bien es cierto, hasta aquí podemos hablar de que estos diferentes aprendizajes, el aprendizaje memorístico, que también es importante para poder hacer aprendizajes semánticos. Si tú no te acuerdas de algo, pues sencillamente no lo puedes interpretar. O sea que la memoria es muy importante también en los procesos de aprendizaje, pero no quedarnos en la memoria. El aprendizaje semántico es muy importante, pero no quedarnos en el aprendizaje semántico. Ampliar hacia un aprendizaje significativo, muy importante. Ampliar hacia un aprendizaje por competencia, muy importante. Pues para comprender se requiere de esto, de la memoria. Para comprender se requiere también de la apropiación del conocimiento. Para comprender también se requiere de experiencias significativas. Para comprender también se requiere de poner el conocimiento en contexto. Pero hasta ahí ese no es el quid del asunto de la comprensión. El quid del asunto de la comprensión, como mencionó parte la compañera, estriba en todo eso más la reflexión. Si logramos que a partir de esos procesos de aprendizaje significativo reflexionemos sobre cuál es el sentido de ese aprendizaje y cómo puedo usar en la vida ese aprendizaje, entonces estamos hablando de una comprensión. Ya decía yo al comienzo que hay una rebobinación conceptual y epistemológica esencialmente frente al concepto comprensión. Antes se creía que comprender un tema de clase era solo entenderlo. Era solo navegar, resolver los problemas, era solamente contestar adecuadamente las preguntas.
Hasta ahí creíamos que era la comprensión. Pero hoy en día la comprensión se entiende como un asunto que además de eso debe pasar a la esfera de la vivenciación. Es decir, yo no comprendo el concepto o el tema Caperucita Roja si no la pongo en vivencia en mi vida. Si en situaciones no puedo decir, por ejemplo, qué relaciones hay entre el lobo y Mario Vargas Llosa desde el punto de vista político, por decir algo. ¿Qué relaciones hay entre el lobo, entre Caperucita y la Fujimori y el Fujimori, por decir algo? ¿Qué relaciones hay entre el lobo y la Fujimori o el Fujimori? ¿Qué relaciones hay entre Caperucita y el nuevo presidente de Perú? ¿O qué relaciones hay entre el lobo? ¿En qué situaciones el nuevo presidente del Perú es lobo? ¿En qué situaciones es Caperucita? Porque todos tenemos también nuestro. ¿O qué prima más en el Caperucita o el lobo? O ninguno de los dos. Cuando hacemos una contextualización vivencial y reflexiva, siempre reflexiva, del conocimiento, estamos hablando de la comprensión. Es decir, la comprensión hoy en día no es un asunto solamente cognitivo, es un asunto experiencial, vivencial y reflexivo. Una cosa es entender el amor y otra cosa es comprender el amor. No comprende el amor quien solo sepa qué es el amor y para qué sirve el amor y cómo se ama. Pero si no lo hace desde la experiencia personal, pues no ha comprendido el amor. Para poder comprender el amor hay que vivirlo en su complejidad. Y en su complejidad quiere decir haberlo entendido semánticamente, pero también practicarlo. Entonces, la comprensión es un asunto que no es solamente semántico, es un asunto experiencial, reflexivo. Y en ese sentido, hay que leer de nuevo esos autores europeos que nos ha venido imponiendo la universidad, hay que leer con mejores ojos a Auswell, hay que leer con mejores ojos a los constructivistas, hay que leer con mejores ojos a los cognitivistas. ¿Por qué? Porque justamente los conceptos y el conocimiento están en evolución. Por esa razón no nos podemos quedar con Piaget cuando nos hablaba solamente de periodización. Es que todos hablan es de acuerdo con su tiempo y con su contexto. Los occidentales hablan es de su contexto si nos quieren imponer su pensamiento como si fuera universal. Y es solo de su contexto, es solo de su experiencia. Por eso no debemos endiosar tanto a estas autoridades con las cuales hemos aprendido, por supuesto. Usémoslas para aprender, pero usémoslas sobre todo para comprender, y comprender es también cuestionarlas, ir más allá de ellas. ¿Quién dijo que el aprendizaje se da por periodos? ¿No? Hoy en día eso no tiene asidero epistemológico. Los aprendizajes y las comprensiones se dan es por transiciones. Y en las transiciones yo puedo pues tener altibajos. Nunca es lineal. Bien, pues, pero ese no es el tema para aquí. Quiero decir acerca de la importancia de aprender no solo por competencias, sino por comprensiones. Es decir, reflexionar sobre todo lo que hiciste para aprender por competencias. Reflexionar sobre todos los desempeños significativos, sobre los desempeños semánticos. Y generar escenarios para confrontarlo con mi mundo de vida, con mi vivenciación de todo ese proceso. Entonces ahí estamos hablando de aprendizajes por comprensión. Y allí tenemos entonces, mire, niveles. Por ejemplo, las competencias nos permiten fortalecer niveles de
lectura y escritura comprensiva de tipo inferencial y contextualizado, de tipo semántico, inferencial, contextualizado. Ya con la lectura, ya con las comprensiones alcanzamos un nivel, ¿sí?, de lectura y de comprensión que además de eso suma la reflexión, suma, entonces podemos hablar de una reflexión permanente en torno a las inferencias, en torno a la capacidad crítica y a la crítica que elaboremos, entendiendo bien el concepto de crítica, no entender la crítica solamente como la posibilidad de encuentro entre dos lógicas distintas, no solo eso, es mucho más que eso el concepto de crítica, por eso es en alguna conferencia reciente que di sobre el concepto de lectura crítica, hallaba allí 5 elementos claves que hay que tener, porque uno de ellos es la generatividad. Si vas a establecer una lectura crítica con un texto o con un fenómeno y solamente vas a dar contraargumentos, pues entonces allí estás haciendo de la crítica solamente un escenario, digamos, para, para generar conflictos, pero no para salir del conflicto. Por eso dentro de la crítica debe estar la argumentación razonada, debe estar la capacidad, están los valores, el respeto al otro, por ejemplo, al disidente o al sujeto de disenso, y también de pronto al sujeto de consenso, ¿sí? La capacidad de generar, no quedarte solamente criticando, porque entonces tu crítica se te vuelve contestataria. Todo esto nos lo enseña el aprendizaje por comprensión, porque hay que vivir todas esas bemoles para poder formar en aprendizajes comprensivos, ¿sí? Y la vivenciación esencialmente, ¿sí? Entonces, importante es que para que haya un aprendizaje por competencias, hay que generar escenarios para apropiación del saber y del conocimiento, aplicarlo en diferentes contextos, además de aplicarlo, generar escenarios para que el estudiante lo pueda usar, porque una cosa es aplicar y otra cosa es usar, lo pueda usar, pueda generar nuevos conocimientos, ¿sí? Y todo eso es a la luz de la reflexión. Entonces, el aprendizaje por comprensión es una mayor garantía de aprendizaje significativo, es una mayor garantía no solo de aprendizaje significativo, sino también de aprendizaje semántico. Y es una mayor garantía de aprendizaje por competencias. Qué bueno que enseñemos por aprendizajes semánticos, por aprendizajes significativos, por aprendizajes por competencias y por aprendizajes por comprensiones. Qué bueno que la educación sea así. Así estaríamos más cerca de la función sustantiva de educar. Nosotros hemos venido proponiendo que dentro de los aprendizajes por comprensiones, y hay muchos artículos y libros que pueden encontrar en la internet, está el aprendizaje comprensivo edificador, que es uno de los tipos de aprendizaje por comprensión. El aprendizaje comprensivo edificador, es decir, cómo todo eso que lograste, todos esos desempeños que lograste, a todos esos desempeños le agregas un nuevo desempeño, que es el desempeño edificador. Es decir, si yo estoy leyendo de nuevo el tema Caperucita Roja, he tenido la capacidad de desarrollar los niveles de lectura literal, inferencial, interpretativa, ¿sí? Los niveles de lectura, ¿no? Crítica, que además de eso puedas hacer con todo eso un uso edificador del conocimiento. Es decir, si lograste hacer una endogenización de tu relación, de tu experiencia de vida frente al lobo, por decir algo,
Entonces, puedes decir, que pudieras decir, en estas situaciones de mi vida yo he sido un lobo para mí mismo. En estas situaciones de mi vida he sido un lobo para los demás. ¿Qué puedo hacer, digo, mediante la reflexión para romper con esa actitud? Entonces, establezco un programa, diseño un programa. El profesor, por eso es importante que trabaje estrategias. Desde la pedagogía comprensiva edificadora, hemos diseñado muchas estrategias discursivas, cognitivas, estrategias de comprensión, estrategias didácticas, etcétera, para lograr que los estudiantes edifiquen con sus comprensiones. Es decir, que sus comprensiones no se queden solo en comprensiones prácticas, en comprensiones críticas, en comprensiones discursivas y cognitivas, sino que también sean comprensiones edificadoras. ¿Qué voy a hacer frente a esta actitud mía de ser lobo para mí mismo y lobo para los demás? ¿Cuál es la tarea mínima? Entonces, ¿qué me voy a proponer en un mes como mínimo? ¿Qué alcanzaré en un mes para dejar de ser lobo para mí mismo en alguna medida y dejar de ser lobo para los demás? Igual cuando estoy viendo el tema de las plantas, después viene el tema de confrontarse frente a su vida personal ¿sí? Y los ecosistemas, cuál es mi relación, cómo puedo mejorar en ese sentido. Entonces, nosotros hemos propuesto algo que se denomina también el taller de comprensión. Los invito para cuando ustedes deseen unirse a Redipe y poder asistir a esos talleres que nosotros estamos impartiendo constantemente. Los oyentes pueden meterse a www.redipe.org y ver los talleres de comprensión. Entre ellos presentamos muchas didácticas de aprendizaje por comprensivo edificador, que también le denominamos aprendizaje por proyectos de vida. El aprendizaje por proyectos de vida es un aprendizaje mucho más, digamos, más complejo en la medida en que exige o provoca más bien que los estudiantes, una vez han adquirido, han logrado realizar desempeños de comprensión, ¿sí? Es decir, porque fueron capaces de lograr aprendizajes semánticos, significativos y por competencias. Cuando logran hacer aprendizajes por comprensión, ponen en uso reflexiva y operativamente sus comprensiones para fortalecer sus propios proyectos de vida. Y allí nosotros en esas, digamos, en esos constructos metodológicos, curriculares, evaluativos y discursivos que hemos creado y que hemos presentado a las comunidades, pues se pide que los estudiantes puedan fortalecer cada una de sus dimensiones, de las dimensiones de su personalidad, es decir, su dimensión física, como a través del tema los ángulos podemos llegar a que los estudiantes puedan decir, bueno, haga un dibujo de un mal uso de su espalda. Blah. ¿Qué ángulos se forman en ese dibujo que usted hizo sobre los ángulos? Y a partir de allí lo llevan a que explique semánticamente por qué se forma ese ángulo, por qué dijo que ese era ese ángulo. Los puede llevar a que hagan operaciones matemáticas con esos ángulos, pero debe llegar un momento donde los ponga a reflexionar sobre su propia espalda. Cómo fortalecer su proyecto de vida físico a través de un tema como los ángulos. Eso no se da, digamos, por ósmosis. Eso se da por todo un proceso didáctico y educativo, ¿sí? En virtud del cual el estudiante ha podido progresar en desempeños para ahora sí llegar a desempeños edificadores. Cuando llegamos a desempeños edificadores como este, donde el estudiante puede identificar qué pasaría dentro de 3 años si sigue usando mal su espalda así, qué se propone hacer a partir de ahora y de aquí a un mes o 2 meses para que
mejorar ese mal uso de su espalda, de modo que la evaluación del profesor no termina en el examen, sino en saber si el estudiante ha venido cumpliendo a 2 meses, cómo ha usado ese tema de los ángulos en su vida personal. Eso también rebobina la evaluación, porque las evaluaciones nuestras son evaluaciones episódicas del asunto, son de conocimiento, no son evaluaciones por comprensión, no son evaluaciones experienciales. Y todo eso lo tenemos que aprender a hacer. Entonces, fíjense cómo muchos de ustedes o la mayoría estará de acuerdo conmigo en que la forma como estamos orientando la educación es una forma que no tiene que ver nada con los propósitos fundantes de la educación, que es apropiarse de conocimientos para ser mejores seres humanos. Y eso no se da por ósmosis, se da precisamente por constructos que trabajen la comprensión en términos más edificadores. Pues habría mucho más que decir allí, pero pues por ahora dejemos en este momento porque pues ya en 5 minutos yo ingreso a un curso que imparto en doctorado con la Universidad Española. Muchísimas gracias, doctor Julio y Magíster Lee, por las ponencias tan importantes que nos están dando y sobre todo muy cuestionadoras. Voy a aprovechar para dar a conocer algunas preguntas de los ponentes para que pudieran, por favor, dar algunas respuestas. Con mucho gusto. Nos están preguntando, ¿por qué la comprensión edificadora se constituye en todo caso en una propuesta pedagógica? Claro, porque justamente lo que estábamos diciendo ahora, la pedagogía no puede solamente quedarse en el conocimiento de la educación, sino aportar a la educación. Y una forma de aportar a la educación es a través de perspectivas pedagógicas ceñidas a los principios viscerales de la educación. Y la comprensión edificadora surge ante la ausencia de una cultura que permita reivindicar esos principios originales de la educación basados en generar conciencias para aportar mejor al mundo personal, al mundo social y al mundo ecosistémico. No existía ni existe un constructo específico. Doctor Julio César, su micrófono parece que se ha apagado, ¿no se le escucha? Bueno, precisamente, sí, es eso. Surge ante la ausencia o ante las desorientaciones de la educación de sus fines primados, que es generar conciencias comprensivas en virtud de las cuales los sujetos educandos puedan fortalecer sus propios proyectos de vida, incluidos los proyectos de nación, los proyectos sociales y su ser como sujeto integrado al mundo planetario, si se quiere, al pluriverso. Ese es uno de los sentidos de haber creado esta perspectiva, que es una perspectiva que recoge los mejores legados de la educación, ¿sí? Y simplemente aporta aquello en lo que se manifestaban los límites de la educación y también de la pedagogía. La didáctica, por ejemplo, es una didáctica, la actual, es una didáctica que solamente se reduce a imponer esquemas y, ¿sí? A desarrollar esquemas, a desarrollar constructos, pero no es una didáctica que eduque, es una didáctica anquilosada solamente en el aprendizaje y en la enseñanza. Por esa razón necesitamos de didácticas más comprensivas y educadoras. Justamente hace 2 meses con la UNAD de España, la UNED, logramos publicar un libro con 17 publicaciones, se las puedo presentar porque Redipe lo tiene libre.
en donde se recogen 17 artículos precisamente que cuestionan la didáctica actual, ¿sí? Y abogan por una didáctica más humanista, menos centrada en aprendizajes, menos centrada en formatos estandarizados que imponen nuestros sistemas educativos o que imponen enfoques discursivos y enfoques. Sí, cada enfoque quiere presentar su esquema y ese esquema se vuelve pues ya global, ¿sí? Porque nadie se toma la oportunidad de crear otros enfoques ni de ver si existen otros enfoques discursivos. Muchísimas gracias, doctor Julio, por sus aportes y fundamentalmente por darnos a conocer este nuevo enfoque de trabajo en lo que es la comprensión edificadora para construir nuevos aprendizajes. Entendemos la premura de su tiempo y vamos a pedirle, por favor, tenemos algunas otras preguntas que quisiéramos mandarle más bien para que usted nos dé respuesta posteriormente y podamos publicarlo también en nuestro país, en nuestras páginas y en nuestras redes con las respuestas del caso. Sin embargo, antes de despedirse, voy a primero agradecer a la magíster Lisandra López, quien también por razones de trabajo se acaba de retirar, por tan brillante exposición que ha hecho en relación a este tan importante tema. De igual manera, agradecerle a usted por el tiempo y la disposición que tiene, y sobre todo por esta nueva presentación de un nuevo enfoque de cómo ir emprendiendo a construir aprendizajes. Y lo más valioso que hemos podido entender ahora es que realmente tienen que ser aprendizajes significativos que nos ayuden no solamente a saber, sino saber también reflexionando, haciendo una crítica generativa y fundamentalmente desde una construcción de la persona como un ser humano, ¿no? Que es lo más importante. Permítame, antes de despedirnos, invitar también al director del Instituto Superior Pedagógico Quillabamba, doctor Félix Fernando Quispe, en su condición de aliado estratégico de la red de impulsores, quien nos va a dirigir palabras de agradecimiento y reconocimiento por tan valiosos aportes. Adelante, doctor Félix Fernando Quispe Mamani. Buenas noches, maestra, y buenas noches a los excelentes señores ponentes de este evento académico importante. De primera intención saludarles y también darles un fuerte abrazo de aquí, desde la ciudad del eterno verano, Quillabamba, la Convención Cusco, Perú. En verdad, nos hemos quedado de repente satisfechos con toda la ponencia que se ha emitido y al mismo tiempo también saludar a todos los asistentes a esta ponencia, que en verdad es pues conocimiento científico que hemos recibido, y al mismo tiempo también a los ponentes desearles lo mejor en toda su trayectoria profesional, que siempre esto no sea el último, sino sea de repente uno de los tantos que vamos a continuar compartiendo, porque el conocimiento es infinito. Es entender, en calidad de director general del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Quillabamba, y al mismo tiempo también como director del Colegio Pitágoras de Quillabamba, les doy el agradecimiento a los dos ponentes extraordinarios de esta tarde, y al mismo tiempo a los organizadores también, felicitaciones. Muchísimas gracias.